orígenes, por recientes que puedan parecer, siempre ayuda. Y ayuda a que las nuevas generaciones de cofrades tengan un punto sobre el que seguir. Hoy tenemos la suerte, los que nos hemos incorporado recientemente a la nómina de hermanos, de poder disfrutar, aprender y compartir. Disfrutar de los testimonios de las personas que conocen la hermandad y sus orígenes. No de oídas, sino porque ellos son esos orígenes. Aprender de su experiencia, de sus vivencias y de sus años de cofradía. Y por último, compartir. Tener hoy la posibilidad de escucharles nos invita a compartir vivencias y sentimientos en una época en la que es lo único que nos queda a los cofrades. En este punto quiero presentar a las 4 personas que hoy protagonizarán esta charla, mesa redonda, reflexión, tiempo de escucha o como queramos llamarlo. Hoy nos acompañan Juan Carlos Manjón, María de los Ángeles Pérez Blanca, Angelucci, Fernando Rodríguez Barroso y Ricardo Aguilar León. Somos nosotros quienes vamos a acompañar a nuestros hermanos en un recorrido por la historia de esa vocación. El desarrollo de la charla, o mesa redonda, se dividirá, si nos da tiempo, en 3 partes. Un inicio sobre los orígenes históricos de la hermandad. A continuación nos centraremos en el proceso en el que la hermandad se asienta y en esas primeras estaciones de penitencia. Y por último, unas preguntas que nos gustaría que los 4 participantes respondieran de forma más o menos directa. Contamos en torno a 1 hora y media para esta mesa y un tiempo final para preguntas de los asistentes. Para comenzar, y ya me callo, cedemos la palabra a estos protagonistas. Y para empezar, me gustaría hablar y dar un turno que, si no es breve, sí por lo menos concreto, un turno para recordar los momentos de la fundación de la hermandad en la década de los 80. Y creo que, si os parece bien, tanto Juan Carlos como Angelucci, os traer la palabra con las siguientes preguntas que podéis sintetizar más o menos a vuestro gusto e interés. ¿Cómo, cuándo y quiénes deciden dar el paso al frente y fundar la hermandad? ¿Y cuál es el motivo de las advocaciones escogidas? La hermandad nace en el Domingo de Ramos. Bueno, previamente había habido conversaciones de poder organizar una de las cofradías que estaban en el libro del Padre del Rey, esa es la realidad. Entonces, en la Semana Santa de 1984, el Domingo de Ramos, ese día no estaba yo con ellos, viendo de salir el Cristo de la Unidad de la historia, el ex-homo, pues se gesta el querer hacer una cofradía nueva. El motivo, veníamos, pues cada uno estábamos en ese momento sin cofradía. Una parte importante de la hermandad venía de Rico, que era ella, su madre, y el resto no, era esto solamente de Rico. Sí. Estábamos todos unidos a Rico por ellos y demás. Y bueno, estábamos saliendo de... Fue una época en que había una revolución muy grande de reorganizaciones, de nuevas fundaciones, debido a que las hermandades ya hechas y de antaño, pues tenían un estilo de procesionar que se iba un poco de madre. Recordemos que esto es del año 84 y los 70 fue una década para la Semana Santa bastante complicada. Y bueno, empezaron a resurgir hermandades nuevas. Y una de las que resurgió en ese momento fue Servicio. Ya estaba Dolores de San Juan organizada, estaba Descendimiento, estaba Radio, estaba Salud, no sé si se me olvida alguno más, y a raíz de eso ya fue el decir sí, pero vamos, el sí primero lo dio, porque sin ese sí no hubiéramos ido para adelante, fue Ángeles Blanca, la madre de Angelucci, que digamos que la decisión la tomaba ella, porque los demás estábamos con 22, 23 años, 21 años, éramos gente muy joven. Como que no dábamos seriedad a la hora de presentar un proyecto así. Entonces teníamos que buscar como el respaldo de una persona mayor y con un peso dentro de las compañías de Málaga para que esto saliera adelante. Y así fue. Así fue. Sí. El motivo de las vocaciones. El motivo de las vocaciones, pues nosotros queremos hacer una cofradía y queremos empezar que la cofradía no sea como las que han sido eran hasta ese momento. Queremos una cofradía que se integrara en la parroquia, que actuara, que fuera consciente de la fe, en fin, como muy estricto y muy particular. Entonces, la vocación de la Virgen, porque queríamos trabajar con los niños. Y
Y la del Cristo, pues porque no es nada más hermoso que su nombre, bendito nombre, de Jesús Nazareno de la Salutación, no hay más. ¿Por qué salutación? Porque el paso que iba a representar era el saludo a las mujeres de Jerusalén, algo que no se sabe ni siquiera si ocurrió o no, pero bueno, como está en los evangelios y la veremos. O sea, hacemos dos estaciones del Vía Crucis, y ya está, y así fue. Nazareno, Jesús Nazareno, se quita ya lo que es nuestro padre Jesús, no, porque Jesús no es nuestro padre, es nuestro hermano, y entonces pues ya nada más que ahí se empieza ya a hacer un poquito de distinción entre lo que están haciendo las cofradías y lo que ahora son todas. Hablaba Juan Carlos del desprendimiento y creo que por ahí también tendríamos que seguir. ¿Por qué se elige San Felipe? Precisamente en una época en la que también estaba el desprendimiento. Vamos a ver, la marcha del desprendimiento lógica del Noble nos sirvió para tener la sede canónica de San Felipe. Pero nosotros no elegimos de a priori San Felipe. Nosotros queríamos una iglesia que tuviera puerta para salir del interior del templo. Y de hecho se tocaron varios templos de Málaga, se tocó el Carmen, negativo, se tocó la Calzada de la Trinidad, negativo, se tocó San Pablo, que fue negativo porque luego ya nos enteramos que la tenía previamente concertada el Obispado de la Salud, que era una hermandad aprobada y que había unos problemas con la regla del sistema, que tenía que irse de allí, y también fue negativo. Y San Juan, que estaba en proyecto la puerta, que todavía no estaba abierta. En San Juan llegamos a pedir hasta la hornacina que hay entrando por la nave que da calle Cisneros, una hornacina para creo que está la Virgen del Carmen de los Mártires con la restauración. Llegamos a pedir esa capilla para entrar. También nos dijeron que no, y entonces ya nos fuimos a San Felipe. Como ya viendo que... Pero claro, San Felipe, ellos decían que tenía un problema, que era la puerta. Y yo lo discutía con ellos y decía que el problema no era la puerta, y se ha demostrado que el problema no era la puerta. El problema es que hacer las cosas proporcionadas a esa puerta. Pero vamos, ellos decían que no, que ahí no podía salir una cofradía, que esa puerta era muy chica, y yo desde el primer momento tuve claro que de ahí salía un misterio y salía un pan. Como de hecho así ha sido. El llegar a San Felipe, cuando retomamos con San Felipe, yo allí sí había estado muchísimos años vinculado a Mies y a la cofradía de Política. Entonces yo al párroco lo conocía. Fuimos a hablar con don Isidro y don Isidro, por una circular que mandó el obispo en aquella época que tuvimos esa mala suerte, de un problema que hubo con otra nueva hermandad que se estaba fundando en un barrio de Málaga, tuvo un desencuentro bastante desafortunado con la fundadora y mandó una carta a todos los párrocos que no admitieran hermandades. Claro, cuando nos vimos en ese problema, el cura decía, si el obispado dice que sí, yo os digo que sí. Pero si el obispado dice que no, yo os digo que no. Bueno, pues tuvimos, yo no sé cuántos miércoles fueron, pero fue una alta de miércoles. Sí, miércoles la visita. De miércoles visita al delegado, ya lo pensaré, y el cura, que si el delegado decía que sí, que era por aquel entonces era don Francisco Ruidoso que sea. Bueno, el tiempo iba pasando, la Virgen se contrata en junio del 84 y bueno, la Virgen que se terminaba y no teníamos sede canónica. Entonces, pues, ¿cómo solucionamos esto? Pues vamos otra vez al delegado. Y yo no recuerdo perfectamente las cosas de cuando tiene eso, don Francisco Ruidoso Becén, que para mí hoy día, al encontrar panorama cofradía, fue el mejor delegado que ha habido en la Semana Santa de Málaga, nos dijo que ¿qué cofradía? Mira, ya vaya a dejar de venir, cofradía, no. Tenía una mesa de despacho con muchos nazarenitos y a mí se me ocurre decirle, pues si no hay cofradía, traemos la Virgen, la ponemos en la Plaza de la Constitución con un cartel de la negra y que se lo quiera. Pegó un porrazo en la mesa, saltaron todos los nazarenos y nos dijo textualmente, decirle al cura de San Felipe que puede poner una Virgen o un Santa Alcácer, pero que si la Virgen entra, si a la hora de un estatuto, si es que hay estatuto, fueron esas palabras, si es que hay estatuto, ya hablaremos. Ya nos veremos las caras. Nos fuimos, le dijimos a don Isidro lo que pasaba y tal, y don Isidro pues seguía reticente al tema. Entonces, claro, la Virgen venía. No sé si
voy a ir a hablar de tus preguntas, que seguramente tendrá que ver con las carmelitas, pero es que viene aquí en colación a esto. No te preocupes. Continúo. Sí, sí. Visto el problema que se suscitaba, pues la madre de Javier Durán y la tía de Javier Durán y tía de Ricardo estaba profesando en las carmelitas de Madrid. Y el problema que había, ¿qué? Hermana, eso. Bueno, hermana era tía de Ricardo, tía de... Era tía de la que no. El primo, La monja que era. La monja era mi prima. Tu prima. Mi prima. Vale. Y estamos hablando, no es mi tía luego creo que fue la que... Fue la madrina de la... Fue la madrina, sí. Entablamos conversaciones con, ya que los parentescos después de otros años se van. Entablamos conversaciones con la familia de Javier, hablamos de la casa de Málaga y nos reciben las monjas. Las monjas nos dicen que por su idiosincrasia, que ella por su recogimiento y su forma de hacer la orden, que, hombre, una cofradía no quiere que se funda en el convento, pero que sí podemos tener la iglesia para darle culto a la Virgen hasta que el problema se resuelva. Entonces ya nos encontramos con eso. Eso se lo planteamos al cura de San Felipe. O sea, la madre carmelita nos ha dicho esto y el cura de San Felipe dice no. La Virgen viene a San Felipe y se queda en San Felipe. Pero de lo que sí es cofradía o qué tipo de cofradía, ya lo hablamos. Llegamos con la Virgen, no nos dejaron de utilizar el término comisión organizadora porque el obispado no le gustó y dijeron que asociación religiosa. Por eso los primeros comités de convocatoria que hay se convocan los cultos como asociación religiosa. Se bendicen los titulares, porque como así hasta ya con el Cristo estaba se bendice a la Virgen, nos reúne el cura y nos dice que hagamos una hermandad de gloria por el tema de presión que teníamos con el obispado. Y ahí, como éramos un chico, teníamos eso, la juventud, dijimos que sí. Empezamos a quería un misterio con el encuentro de los apóstoles, en tiempos de Pascua, para salir en tiempos de Pascua, porque no había llorando detrás. Hicimos los estatutos, pero sí es cierto que mientras estaban haciendo los estatutos, tuvimos una integración grandísima de la parroquia. San Felipe era una parroquia que estaba muerta, desde organizar de verbena para el Día del Santo, procesionar por el aniversario que tuvo la parroquia a nivel de asistencia social, la verdad hacía feria, hacía verbena, hacía muchísimo, y de ahí siempre una partida, campañas de reyes que se hacían todos los años, se pedían un mensaje calendario, falta dinero para se hacía una cabalgata de la Tifanía, se metían los reyes magos, los juguetes, en fin. Que cuando ya empezaron a conocernos, pues ya digamos que las broncas de cuerpo fueron aflorándose. Cuando le presentamos los estatutos al cura, temeroso de que no habíamos hablado con él, pero que estábamos organizando una hermandad de penitencia. Se queda el cura con los estatutos y creo que tardó una semana, ¿verdad? Fue en muy corto espacio de tiempo, nos llama y nos dice, bueno, que he visto los estatutos y que esto tengo que firmarlo y lo lleva ahí a la delegación de la cofradía. No dijo absolutamente nada, nos quedamos ya, descansamos, ha entrado por el tema de que sea hermandad de penitencia. Llegábamos los estatutos a don Francisco Rubioso PC, que nos volvimos a las caras. Recuerdo perfectamente que cuando entramos, yo creo que entre los curas no entre ellos, porque es obvio, normal. Cuando llegamos a calle Santa María, en la anterior despacho, nos miran. Buenos días, que venimos con los estatutos. Cogió, hizo así, abrió el bajo y aquí, los tiró. Mira, bueno, pues buenos días, ya nos veremos. Como media vuelta, y hasta los 9 meses, nos llamó don Isidro, y que me ha llamado el delegado que vaya a ir a recoger los estatutos, que tienes que hacer una serie de rectificaciones. La rectificación fue en lo que tú has dicho antes, que el primer nombre que nosotros hicimos nuestro Padre Jesús, y dijo que nuestro Padre Jesús era, que además que obispo también había habido una cierta polémica ahora con él, que había que desecharlo. Eso y 4 tonterías más. Lo del día de salida, que nosotros pusimos el miércoles santo, y ellos decían que el día de salida, si alguna vez éramos hermandad grupal, que lo tendría que poner la ocupación de cofradía. Que de momento la aprobaba con el miércoles santo, pero con una cláusula
hermandad, pusimos una cláusula para que no hubiera bulla, porque queríamos salir lo más digno posible, para que no entrara la bulla del tronito con 4 velas y por el barrio y demás, que no hace una cosa un poquito más en condiciones, porque claro, necesitábamos tiempo. Y pusimos una regla transitoria de que el primer camino de salida sería para el año 1990. Y ahí empieza ya otra historia que ahora ya pasó. Claro, porque justo antes estábamos hablando y escuchaba a Fernando decir una cosa que a mí me ha llamado la atención. Dice, yo me acuerdo de 1990, de aquella procesión, como un sueño. Hablan los 4, pero los recuerdos de esa primera salida. Ahora volveremos a los años 80 con otros asuntos, pero por incorporaros también a vosotros dos. Yo era muy jovencillo y mi padre me traía la revista La Saeta, por aquello entonces y demás, y yo estaba allí pues, leyéndola como siempre, y mi padre como era tan simpático, para mí sí, claro, pero daba orden, te vas a calle Guerrero que vas a control, y pues vale, y allí me presenté yo, y era, bueno, pues ya está, allí llegué yo, me trallaron. Yo como he pasado por todos los sitios del trono, yo no me acuerdo ni si era el F, creo que salía aquel año, un F3 o 4. Y nada, y era una tabla con sus flores, muy bonito, muy adornado, pero ya tenía algo, pues yo entonces salía fusionado, en azote y columna. Pero hubo algo, no sé, era una de estas allí por el barrio, yo sacaba la paloma de mangas verdes. Pues aquello, cuando vine aquí, me digo, esto va en serio, esto ya es otra cosa. Y entonces fue la primera salida que fue muy, no sé, muy raro. Fíjate, la palabra que puedo expresar hoy es raro, porque claro, era una cosa de, y yo que he venido aquí, y ahora te pones allí debajo del trono, sales, pero empiezas a ver que desde el principio ya había una estructura de cofradía, no era... que no quiero desmerecer a nadie, ¿no? Pero ahora se están viendo salidas nuevas que quieren salir y demás, y nada que ver con lo que hoy día también vemos, ¿no? Había un orden, estaba todo muy estructurado, digo, es que esto es una cofradía, ¿no? Yo, sin trono, pero era una cofradía, ¿no? Y me llamó mucho la atención y me enganchó. Y al siguiente año pues fui para tallarme, ya en el 91, que fue, digamos, la primera vez que salimos. Y con Ricardo, que iba ya de capataz, y los siguientes años, en el 92, pues salí de capataz con él, con menos luces que tenía, y sigo teniendo, pero entonces, pero fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita, y a partir de ahí, pues esa rotación me enganchó, ya desde salir en azote, y bueno. Bueno, yo creo que la casualidad ha hecho que nos coloquemos perfectamente, porque vale, de los que más saben hasta el que menos saben. Porque yo sinceramente me incorporé a la cofradía de una manera accidental y por hacerle un compromiso que me hizo mi primo Javier, porque como era una cofradía tan joven y no tenía gente con conocimiento a lo mejor importante para poder llevar un trono en la calle, pues entonces mi primo me puso en el compromiso de decir, Ricardo, mira que es que allí somos todos nuevos y no tenemos ni idea. Él sabía que yo había sido mayordomo trono de azote, que había estado de hombre de trono de la Esperanza mucho tiempo, o sea que tenía un bagaje en este sentido, y entonces él me puso en el compromiso, y yo sinceramente, sobre todo de la primera salida, lo que yo noté es, cuando llegabas tú a la Casa Hermandad, veía una cofradía con un espíritu de crecimiento, una persona mayor que era la madre de Angelucci, allí cosiendo, luego mucha gente joven que llegaba, que hemos conseguido esto, hemos conseguido lo otro, y yo veía un ambiente que no era una cofradía al uso de las que teníamos ya implantadas en Málaga. Y yo, entre los recuerdos de la primera salida, no sé si fue la primera o la segunda, la vuelta por calle Guerrero, todos los nazarenos bien situados, con la oscuridad, y el trono andando, la marcha tocando detrás, yo creo que es uno de las... Mira que yo tengo un bagaje bastante amplio, ¿no? Pero yo creo que es uno de los momentos que dice, coge 3 momentos de tu Semana Santa, y yo sinceramente uno de ellos que pongo es ver entrar la cofradía de salutación por calle Guerrero.
fue en sitio para vivir. Sí. Aquello fue como un gran examen, al que lo sometimos y casi sin querer. Y lo curioso tú has dicho, no sale en el mayordomo, no hecho. En realidad, yo creo que de los raros que éramos, en los principios no había nadie que quisiera un martillo. Que eso ya es muy difícil. Es una cosa. O sea, no hubo nunca. Bueno, pues por eso echamos más de ti, porque no teníamos ni quería lucha por el un martillo. martillo, eso. Pepe, ¿lo sabes? Bueno, Pepe llegó casi de extranji, porque a Pepe lo conocíamos porque era cuñado de Diego para descanse, y cuando tuvimos que salir en el año 90, que además tuvimos que salir, como dice Angelucci, a hacer un examen. Por los motivos que hubo, la libertad agrupacional, y bueno, una historia que yo conseguí eso en materia, ¿queréis? Que había que salir en 1990 y nosotros ya habíamos entrado en contacto con Manuel Toledano Padre para hacer un trono provisional, que no se hizo un trono provisional, se hizo un trono que es un trono más modestito, porque tiene una talla exuberante, como primero, pero es un trono, no es nada provisional. Y salimos con la tabla, como dice Fernando, porque no daba tiempo a hacer más, es decir, las túnicas estaban hechas. Yo recuerdo que nos trajimos de Viñero, que el nexo de unión con Viñero viene desde los comienzos de la hermandad, no viene desde unas épocas posteriores, ¿verdad? Yo recuerdo que bueno, se le dijo que inclusive con el banco de la Viñero, que fuimos a Viñero. Viñero tenía una serie de bastones que no tenían el escudo, tenían el Jesús rezador. Eran unos bastones lisos, pero que para nosotros se adaptaba muy bien porque al no tener el escudo de ninguna corporación podía llevarlo cualquiera. Entonces nos facilitó todo lo habido y por haber. Y claro, ¿qué pones en las esquinas? Porque estábamos en un vendedor, la Semana Santa empezaba 2 días después. Y las hermandades y sus cosas las tienen limpio de nada. Necesitábamos 4 faroles. Entonces vamos a poner 4 faroles. Y entonces me la para descansar. Era el mano mayor de la estrella. También tenía conocimiento con Javier. Y habló con él y dijo: Pepe, tenemos este problema porque hemos pedido el trono y por lo de traslado y se nos ha suscitado este problema. Tenemos que irnos a la mesa, que es una persona vinculada a la historia. Ya vamos a darle la medida definitiva del trono que se iba a salir en el año 2021, y pero claro, tenía que ser una tabla para que no había que hacer. Nos dijo que sin problema nos dejaban los 4 faroles de la humillación, que se sacaron errores y la crestería se montó una tabla con un monte de flores, la música llegó de antes, y todo fue como accidentado, pero era porque había que salir, porque había un conflicto grande entre agrupación e iglesia por culpa de nosotros, aunque la mentira fue así, que creamos un problema en esta casa. Pero vamos, lo creamos porque la firma estaba y los proyectos se cumplieron. O sea que quien firmó tenía que haber mirado que firmara. Ya que estás con... Y estábamos dentro de la ley, es decir, que nos querían imponer una norma que no estaba legislada, que era la que venía en unas ordenanzas ocupacionales que se aprobaron después de estar nosotros agrupados. Pero que teníamos conocimiento de que eso teníamos conocimiento de que en lo que estábamos en fecha, vamos, en orden éramos nosotros, es decir, que la ordenanza, no me acuerdo cómo era, decía que una hermandad para procesionar tenía que estar previamente agrupada con el permiso de la agrupación. Pues nosotros estábamos en regla. En el año 89 vamos a aprobar la norma en el 87, en el 89 vamos a solicitar, porque en el 90 íbamos a salir, el ingreso a la agrupación, cuando tenían a las hermandades 3 años obligadas a las que estaban ya por los barrios. Y nosotros llegamos con las ordenanzas ya dándonos escritos a 15. Presentamos la solicitud de ingreso, nos contesta la agrupación denegándola, pero claro, para presentar eso iba la firma del delegado, que fuimos a verlo
precisamente, estaba recién estrenado en la delegación, pues esto fue un golpe de que iba a volver los peleadores por la cuadra. Vino usted, don Antonio, que vamos a presentar, que necesitamos su firma. Pues venga, y ahora vamos a ver al obispo para que bendiga al Señor, y que no pudo bendecirlo porque tenía un compromiso este sábado y dijo que el domingo venía por la mañana y nos oficiaba misa al pie de la tabla del Nazareno, que tuvimos dos funciones, una por la tarde y otra por la mañana, dos por algo y otra por la final, por alcohólico y demás. Cuando ve que había firmado el delegado, dice, el delegado ha firmado, pues firma también. Ramón, obispo de Málaga. Cuando llegamos con esta casa, pues claro, se dieron que tenían el boletín, pero no querían dar su brazo a proceder porque claro, que dinero no manda ningún, no era. Ahora decirle, como ellos habían estipulado su historia, que tenían unos cambios de ordenanza, que querían tener la hermandad de 5 años, que no querían la hermandad de nuevo, porque claro, el pastel, en aquella época, no sé si ahora seguirá igual, el pastel, si tiene 30 porciones, 105 se hace 25. Tiene menos dinero. Y el problema era la subvención de la otra persona que ya no me nada. Entonces, cuando eso se suscita, recurrimos al obispo, tenemos un silencio administrativo de 30 días por parte del obispo de Málaga, y si tuvimos quien nos asesoró y nos dijo, no, esto se puede recurrir a la Cancillería, al Obispado de Granada. Hicimos el recurso ante la Cancillería diría algo aquí, que ya inmediatamente se activa el proyecto. Inmediatamente el delegado nos llama, nos cita, la agrupación, por el hermano mayor de la sangre, que era vicepresidente primero de la agrupación, nos decía, por favor, salí en el año 90 que vaya ya un solo. Porque claro, ese recurso prosperaba, porque estaba el ley. La agrupación decía que a las otras habían tenido 3 años dando vueltas por los barrios para que vamos a llegar nosotros, de bonitos y por los primeros. Que no fuimos los primeros fue Dolores de San Juan, que posesionó el primer año y pasó por calle Larga y la agruparon al año después, luego vino el resto. Ya quisieron cortar. ¿Qué es lo que pasa? Pues que la solución salomónica que plantea el obispo de Málaga, la agrupación pues lo tenemos que ver, por lo menos tienen que hacer un año de feligresía. Si no, dimitimos al bloque urbano, esa fue la historia, o si no hacen eso, pues la iglesia resuelva como pueda. El delegado nos reúne los mártires y nos dijo textualmente, sí o sí tenéis que salir. Le dije yo, Antonio, sí, dice, pues salía al día siguiente o pues caiga un poquito largo. Pero sí o sí tenéis que salir. Y además yo dio salida de Dolores, a las 8 de la tarde estaba lloviendo y a las 10 de la noche se abrió el cielo, que era la hora de salida, y estuvimos hasta las 2 de la mañana en la calle. O sea, ese fue el ingreso aquí. ¿Qué pasa? Al año siguiente salimos como cofradía grupal, pero había que castigarnos, porque habíamos sido niños malos. ¿Cuál es el castigo? Pues ahora te pongo detrás del huerto, y si quieres ir a la catedral, te vas antes de la catedral, que nosotros después de 4 horas, después de 4 horas en la calle, estábamos en la esquina de calle 2 aceras, que yo le decía a ellos, se encapotó el domingo de Ramos, se encapotó, no había tantas previsiones como ahora, que sale la hora justa y demás, y exacta. Y me acuerdo que le dije a ellos, con un chiribiri, me llevo la cofradía a Casa Felipe, yo les decía me llevo la cofradía a Casa Felipe y lo recuerdo. Es que nos queda todo. Fue una prueba de fuego para el año siguiente salir los primeros. O sea, fue un poco llamar la atención y decir que habéis sacado pecho, pues ahora ya a sufrir las consecuencias. Y además, precisamente, esa idea la dio el hermano mayor de entonces, que era Jesús Aguilera, la dio saliendo de su cofradía por la mañana. O sea, que no te entendiendo, ¿verdad? Que es que ni iban a dar literarios, no es como ahora. Que ahora todo se enlaza antes de las 9 por la mañana y a partir de las 4 de la tarde empezaba a dormir más tarde. Y ya te digo, y a raíz de ahí, pues ya empezamos en el domingo de Ramos, nos asignaron el domingo de Ramos ya la petición de la hermandad, porque recuerdo que en aquella época, como llevábamos el miércoles santo y eso quedaba opcional a la agrupación de cofradía, dijeron que el miércoles santo no, que el martes. Pero en realidad nos decían a todo que no. no decían a todos. Esa es la realidad. O sea, aquí no, como cuando buscaba cosas para esto, pues lo mismo. Esto, no. Pero lo otro, no. Ese primer año agrupado fue duro, porque era negativa por todos lados.
Pero el miércoles se desestimó desde el primer momento porque venían las reglas y no. Ese no, porque no. Luego Rafael Salesiano que fue posterior a nosotros el propio Jueves Santo. Nos proponen, dicen que el martes. Pero claro, las hermandades del martes, ¿cuándo? Nosotros llegamos a la Junta de Colaboración, pero llegamos con argumentos. Y argumentamos el por qué no el martes, por sencilla razón, porque cómo vuelve, cómo nos meten en medio del rocío de la sentencia o del rescate, que todo viene de la misma zona, para llegar a San Felipe. Entonces las hermandades del martes santo dijeron, esto es un problema para nosotros. El martes no. Y entonces propusimos el domingo de Ramos. Nos dice Paco Toledo, que era el presidente, que el domingo de Ramos no, porque un Cristo con la cruz puesta no va a ser el domingo de Ramos. Digo, bueno, pues vaya a tener dentro de nada un crucificado. No. El día que salga el crucificado, la salud se tiene que ir al Jueves Santo. Y tú lo dirás. A ver, se tiene que ir al Jueves Santo. Claro, como no había días que pudieran cuadrar, porque nadie quería cofradía, el Jueves Santo ya recientemente había un puente y también estaban cogiendo. Y nosotros le queríamos un día entre semana. Con el tema de nazarenos y portadores. Todo era más complejo. Pues nos colamos en el domingo de Ramos, que era el día que menos problemas tenía. La dominica salía por la mañana, las de la tarde estaban más o menos de circular, no había cruces ni había los aleos de itinerario y ahí fue cuando nos incorporamos. La salud nos apoyó muchísimo porque ellos no querían abrir plaza, ellos querían quedarse más para atrás y en ese momento pues claro, porque esperamos también el huerto también, que fíjate que era para controlar el hermano mayor y luego acabaron a se cambiaron las cosas. Habéis hablado de algo también interesante que es el no entrar entre semana por esa falta o esa necesidad de hombres de tronos y nazarenos. En aquellas salidas primeras y las primeras ya como agrupadas, ¿cómo se captaron a los nazarenos, a los hombres de tronos? Fernando ya lo sabemos que lo captaron, no le mandaron directamente a Lo salir. tiraron más bien, ¿no? Sí, porque Juan Carlos entonces estaba en la hermandad del Rocío del Monte con mi padre. Estaba mi padre por tesorería o algo así. Y le digo, mira, que hace falta gente para sacar tronos. Y padre, yo no tengo de sacar tronos, niño, va con esa amiga. Y así fue. Y con mi amigo Pablo, que salió 3 años, y ya después de salir. Rafa Pastor fue posterior, que era compañero del instituto, y me trae del instituto, me trae 4 o 5. Yo estaba en Gaona. No, ahora estaban Paquito y Chuy. Yo estaba en el Paquito y Chuy vinieron de Gaona porque fuimos, don Isidro estaba de profesor de religión en Gaona, y como claro, estábamos de novatos, de nuevo, una banda que estaban haciendo, pues le dijimos a don Isidro, ¿por qué no en las clases? Porque el tema de la hermandad, por si podemos gastar nazarenos y sobre todo, vamos a ver, más que nazarenos hacían falta portadores, aunque los portadores se resuelven muy fácil, porque tú tiraste de gente en el 91. Sí, claro, ellos entre lo que pasa en el mundo del trono, que entre ellos se alizan y acuden. Los tronos el primer año nunca tiene un porcentaje grande en manos de la propia cofradía, siempre son de amistades que surgen. Yo recuerdo que salió Ildefonso, que fue hermano mayor del descendimiento mucho tiempo, y su grupo, que es que también hay como cuadrillas no profesionales que nos gustaba sacar el mundo de los tronos, y esa gente siempre está como a la ayuda de las cofradías que empiezan, y aquí pasó como en todo, o sea, no es una cosa que haya pasado aquí que no haya pasado en todas las nuevas. Y además yo creo que esta cofradía tenía un problema añadido, y es que desde un principio se la tachó mucho de sevillano. Sí. Y en aquella época, acordado el pregón de Pedro Luis Gómez y toda esa época, que fue horrible. Es más, yo recuerdo, creo que fue el año del pregón de Pedro Luis, que íbamos por Duque de la Victoria camino de la catedral, y resultó de que yo le dije a la gente, porque íbamos, creo recordar que íbamos un poquito tarde, y le dije a la gente que había que ir un poquito más rápido, y dije, señores, vamos a alargar el paso. Pero yo el paso me refería al paso de que fuese más amplio. Y me saltó uno del público diciendo, en Málaga no se dice paso, se dice Roma. O sea, es que había tal idea de que las cofradías nuevas venían con una idea de cambiarnos esto como un calcetín de la vuelta, y había mucho mal ambiente en ese sentido. Yo lo destino pasar por la tribuna de los pobres, fue el primer año, y empezaron todos, pulso, pero claro, la cofradía nuestra estaba muy, desde el principio todo era la estructura, la medida de los nazarenos, era muy estricta.
para una cofradía, claro, ¿le gustaba o la odiaba? Y la mayoría de la gente que le gustó sí quedó. Y entonces me acuerdo que tiraron una lata de Coca-Cola al Cristo, que le pasó por aquí delante, nos hubiera hecho medio polvo. Y claro, pues por un instante, 100 y pico salvajes, todos juntos así, si nos vamos para la tribuna, para que se podía ver por Madrid. Y ya el Ricardo, me acuerdo, ¡Chañana! Y pegó allí, ¡vamos a la semana! Y de pronto, tipo una para una calma, y seguimos para adelante, y ya está. ¿Sí? Me acuerdo perfectamente. Porque estábamos ahí varios que claro, vimos la data pasada y llena, no vacía. Y dijimos, uff, aquí se puede liar a más grande. Pero de hecho también nos pasó el 93, 94, 95, no recuerdo el año fue, en la calle San Rafael, que nos cogimos fue este año que de las monjas, metido por la calle San Rafael para salir por la bodeguita, por la hora del cuadro. Sí. Para tener menos avenida de la Rosaleda, en vez de por la policía local, de por Guarra, rompieron litronas. Que se... Y estaba, yo recuerdo que ese año, eso fue el año 92, ese año iba yo en el servicio exterior, ese año salió Javier, el jefe de posesión, y iba yo del servicio exterior, nos avisaron y tuvimos que pedirle a una almacén de farmacia que hay ahí en la esquina de la policía local, había, nos dejaron unos cepillos de estos grandes, tuvimos que ponernos con los trajes a barrer la calle para no dejar ningún resto de vida. Y aparte, yo recuerdo ese año que el frente de procesión, que en la crujía iban todos descalzos. Sí. Y vamos, es que va a llegar a la crujía y nos vamos a quedar así. Pero bueno, y también estaba el problema de que tú entraras con tu trono en vaso, me da lo mismo, tanto no tanto, y se cerraron las puertas de la iglesia, eso no lo sé, eso era y en contranatura. Sí. En contranatura. Luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que luego la gente se acostumbró a que eso era como tenía que ser. Primero de los años 90 de hecho, ahora qué pasa, pues casi todos las recogidas o el cierre ya no es el... Bueno, depende, siguen Casi. conservando muchas. Y aparte se nos tachaba mucho la figura del pertiguero, era que cada montar la ciudad. Pero el Pedro Luis Gómez era a hierro, ese señor vestido de no sé qué época, de la corte de no sé cuánto, y ahora quién no lleva pertiguero, y ahora quién no lleva los filiales al cuadril, el de los filiales de la procesión. Del descendimiento lo llevamos una vez que fuimos de descendimiento hasta la casa hermandad cargada por el parque, aquello pesaba una cosa grandísima. Y sí, del sepulcro también lo sacamos, los faroles, ahora que sería. Una anécdota muy buena. El sepulcro fue muy ¿En qué año fue aquello? Esto fue en el año 94. No, entra en los orígenes, puedes contar la anécdota. 93, 94, no, poquito, porque yo ahí estaba de almacén general y Paquito de almacén de protección. Y entonces fuimos a pedirle los faroles al sepulcro. Y el sepulcro llevaba una bombona de estas fideradas que echaba ahí, de parafina, y los cristales eran enmeridados, muy bonitos. Y total que nos lo prestaron y ahora resulta que los cristales eran de metracrilato. Y vamos a salir en la procesión, como nos lo dieron a última hora, pues ahora cuando metemos la bombona bailaba en el casquillo. ¡Ay, qué disgusto! ¿Esto cómo lo hacemos? Entonces nos ocurrió liarle precinto y encajarla, lo que hizo el Paquito. ¡Pum! Pero Javier le había dicho a el hermano mayor, que era Mérida Nicolín, le decía que esto ilumina igual, se verá igual, que ilumina muy bien. Total que nosotros fuimos y le pusimos vela y total no le pusimos la vela y salimos. Y en la tribuna cuando se pide la venia, pues estaba allí el hermano mayor, lo vea bien como ilumina igual que una vela, sale la vela.
y los cristales se derritieron todos. Y claro, ahora había que buscar un lunes santo, los cristales para el miércoles, para el viernes que venga. Aquello no vea, nos costó un disgusto a viernes y más pegar. Sí, fue un poco de tiempo más raro. Lo recuerdo yo con un tiempo. Ahí en el 94, pidiendo todavía faroles, pero en los primeros años, sobre todo en esa salida del 90, ¿cómo se sufragaron los gastos? ¿Cómo se salió? ¿Qué hubo que hacer ahí? Voy a contar, porque aquí los gastos de los cuantos sabemos por rizando la silla de Semana Santa, que así se vendió la vida. Las flores de la Virgen salieron de las sillas de Semana Santa que se sortearon para poder pagar por la salida, que cómo se financió. Vale. Empiezo por eso y ahora seguimos. Ya en aquella época empezamos, bueno, había que generar dinero. ¿Cómo se genera dinero? Empezamos con la feria, porque entonces no estaba el solar vino en 1999. ¿Cómo generamos dinero? Pues casetas en la feria del Real, con Calvario y con Dolores de San Juan. Claro, la feria estaba en su apogeo, pero cuando llegaba la hora de hacer las partes, ahí salimos al futuro. ¿Vale? Bueno, ¿esto qué es lo que vale? ¿Tener que pagar esto? ¿Esto cuánto sale? La lotería, pero también en lotería teníamos un ingreso grande porque sus padres cáncer, tanto Rosario como Pepe, eran dos máquinas de vender lotería. Pero dos máquinas. Es decir, no, pero la Montilla es una cría de Rosario. El Rosario era en cada 2000 no había vecino que no jugara un décimo de lotería o una participación de lotería de la cofradía. En la lotería sí nos daba ingresos. Luego las verbenas que se hacían, que más o menos... Las verbenas que hacíamos y luego lo hacíamos con mucho empeño. Pero los resultados no eran mucho ingresos. Nosotros realmente empezamos a tener los ingresos cuando compramos el solar, cuando empezamos a hacer la feria del centro junto con la arriba. Ahí sí había la lotería era mensual. Se hacía una lotería mensual con un suscrito. Eso nos ayudaba, pero cuando no llegábamos, pues no quedaba otra, había que rascarse el bolsillo. Y ya está, hay que hacer pago, ¿no? ¿Cuánto falta? Tanto, cada uno ponía algo que correspondía y para adelante. Se cargaron las ánforas. Yo pago una, yo pago otra, yo pago otra, que queda por pagar esto, pero pagar la hermandad. Así se fue haciendo todo. Esa es la realidad. Y hasta llegar a ese 1990, hasta esa salida, por volver de nuevo atrás, ¿qué hacíais en el día a día de la cofradía? ¿Cómo era? Porque teníais en las reglas que estaba puesto, año 1990, esa meta, pero al llegar hasta ahí... El día a día de la cofradía era vivir la cofradía. A diario. A diario. Vivirla a diario. Entonces nosotros hablamos primero, bueno... Primero fue la torre, lo que ahora tenemos que estar acordado en cero. Ahí estaba la secretaría. Una mesa de despacho. Una vitrina con lo que había ya, que era la ánfora, la cosa, la potencia y demás, la corona, todo allí metido. Hasta que ya se nos quedó chico y una casa hermandad, claro, como la casa hermandad lo pagamos lo mismo. Pero la casa hermandad no la pagaba la hermandad, la pagábamos los que estábamos allí. ¿Por qué? Porque la hermandad no tenía proyección, se hacía mucha vida de verdad, es cierto, hasta el año 90. El año 90, esa procesión que fue, yo digo como Ricardo, hay imágenes de la Semana Santa que no se me olvidaré porque se me pasaría, pero ese impacto que dio abrirse las puertas de la iglesia y esa nube de nazarenos blancos. Ahora las hermandades han cambiado túnica, han venido hermandades nuevas, han utilizado la capa, pero en aquella época los nazarenos de capa, todos, se estaban en los cargos, en Damasco, en telas más ricas. Cuando esas puertas se abrieron, con el negro de la noche y salió fue un centenar, porque fueron 100 nazarenos con vela, porque no había insignia, lógicamente, rugía y cirio. La rugía era la de los Dolores de San Juan. De los Dolores de San Juan. Y cuando aquello impactó muchísimo, y aparte pasó una cosa muy curiosa, que no se vistieron gente joven en la hermandad, pero tuvimos muchísima gente de edad. Entre ellos, y aunque parezca mentira, el padre de José Manuel, el secretario de San Felipe. Se vistió de Nazareno. Cristóbal, Eduardo Pulsar, el seguimiento. Una cantidad de hermanos. Antonio y María Aguilar. Una cantidad de gente, ya de caña.
Picar Buqueño, que ya... Exactamente. Que aquello, y además una seriedad del cortejo, una faena que no me llamaba, claro, los portadores no hablaban entre ellos, aquello fue... Había un poco, la realidad es que había un poco niños, que había un poco. Es que un niño tampoco teníamos ni túnicas de niño, porque ten en cuenta que niño se va a vestir de nazareno a las 10 de la noche. Pues ya tú sí tuvimos que ir añadiendo la sección de niños. Pero en un principio, en ese año se hicieron túnicas de niños, y de hecho hacer la hermandad y lleva una serie de años, que se lo hablábamos que la túnica de los niños se la hacen ellos. ¿Por qué? Porque no había, nosotros hicimos la túnica en Morón de la Frontera, con Miguel III, que no sé por qué fue el rey, sino porque era el apellido. ¿Sabes? Y mi viaje que vimos, porque claro, yo estaba acostumbrado a las túnicas de Nazareno de Sevilla, que entonces salían nada más que los hombres. Y ellos cogieron un tallaje estándar de las túnicas que se hacían en Sevilla, pero no que las hacían las hermandades, porque llevan todavía haciéndose cada grado la suya. Pero pidieron tallaje, y claro, cuando llegaron las tallas, la más chica, la pequeña, la verdad estaba bien a casi todo el hueso, porque la grande, estábamos tres que no estuvieran. Los portadores salíamos con traje al principio. Al principio era una federación con traje, ese primer año fue con traje, pero la verdad es que es muy poco entre las túnicas. ¿Por qué se eligió el blanco para los nazarenos? Pues mira, ahí sí tuvimos un poquito de victoria, fíjate. Porque sí. Y a Peluche, que ya refrescaba la memoria. En un principio... ¿Pelea nosotros? No, en un principio se pensaba en el capirote de salga morado y la túnica y la capa blanca. Pero eso era tu madre la que quería el tema del morado. Pero le dijimos, digo, Angelita, la idea es de unificar las dos secciones. Y aparte, si hacemos un capirote en salga morada, cuando la salga se vaya lavando, esto dentro de 5 años va a ser alba. Y ahora coge el mismo tono, tanto en morado como en terciopelo, y esto es muy complicado. Yo estaba desde el primer momento con el blanco. Con el blanco, contra el Marea y con la lista de colores, pero claro, vieron ya el contra que tenía eso. En terciopelo, primero, por idiosincrasia de la hermandad, porque nosotros no queríamos un nazareno rico, sino que queríamos que el nazareno fuera con un hábito modesto y que, bueno, el lujo, por decirlo de alguna manera, la riqueza era para la figura. La salga se desecha. Entonces, pues, ya cuando la convención me dice, bueno, voy a hacer una que Carlos trajo un navigation en color crema. Y yo cuando vi el crema, digo, vamos a matar la misma. Aparte que no me gustaba, que más engañaba de esa manera. Digo, aparte de que no me gustaba la gente, que estaba blanco. Digo, el crema vamos a tener el mismo rollo. Van a empezar a lavarse y vamos a empezar con los distintos colores. Y ya la hizo en blanco. Y cuando ya vimos el hábito blanco entero, pues ya ahí sí nos cometimos un error. Que yo eso me doy cuenta todo lo pasado. Ya la vinculación con las carmelitas estaba. Porque de hecho del primer año no fuimos las carmelitas. No nos planteamos tener el título carmelita en aquella época, eso es verdad. Porque a lo mejor si en aquella época lo hubiéramos pedido, no es la dificultad de ahora. Y en ese momento no caímos en decir, bueno, para unificar, vamos a meter la botonadura y el símbolo marrón. Y hubiéramos metido el toque carmelita, pero no lo hicimos pues porque se nos fue, porque la Virgen la veíamos muy lejana y porque lo estábamos por llevar. Angelita estaba muy empecinada con llevar algo morado, porque no llevaba algo morado. Vamos, de hecho, el Cristo se le puso una túnica por su burreo y ya no sabía el mundo. Decía que Cristo no me lo viste de robo, no me lo viste de robo. Por respeto a ella y porque la verdad fue el alma más de hecho. Sin ángeles blancas, salutaciones y queridos. Bueno, en el año 91 metimos la túnica en la lavadora, porque la lavábamos todas las túnicas, una por una. Y salió la túnica, todo así, toda roja, demorada, bien desteñido todos los botones. Y la Paquito, ¿qué hacemos? Es que entierra, pero ¿dónde? Y no sabíamos qué hacer, entonces claro, lavamos una nada más. ¿Por qué no le quitábamos los botones? Efectivamente, de ese día se quitaban todos los botones, los escudos, todo. Se le quitaba todo y se lavaba, se tendía, se planchaba y se volvían a coser. En la casa.
pero todas las Y a colación de lo que tú decías de Y se arreglaban todas en la eran casa. tan mermados No que ya se sabían había cómo cogido ubicar la la casa, ya habíamos alquilado el piso de calle Guerrero y estábamos de año a año lavando túnicas. Te tenían allí en calle Guerrero un Se quitaba la tendero cera, se le quitaban los botones, se lavaba, Se le quitaban se los secaba, dobladillos. se le quitaban los dobladillos para que no se marcara porque la túnica no se le daba de mano, la túnica la arreglaban. la pegábamos allí. Luego allí era primero un taller de modistilla.